Bueno, hermanos, bendecimos a todos los hermanos, ¿verdad?, que están mirando desde su casa. Por esas situaciones no pudieron estar aquí, hermano. Dios te bendiga. Y bendecimos a todos los hermanos que están aquí presentes. Muchas gracias al hermano Sergio, que me dio el privilegio, ¿verdad?, de venir a este servicio de misiones. A los pastores los saludo con mucho cariño, con mucho amor, y también a toda la congregación. Vamos a entrar en la palabra, hermano, ¿verdad? El tiempo solo y se va. Y vamos a ir directo, hermano, a Romanos capítulo 10. Vamos a ir a la palabra, hermano, Romanos capítulo 10. Y vamos a estar viendo el verso 15. Y en el verso 14 y 15. Nos ponemos de pie por un instante, hermanos. Romanos capítulo 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya lo tienen, hermano, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hechos 1, 7 y 8. Hechos capítulo 1, verso 7 y verso 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tome su asiento, hermano, y denle un fuerte aplauso al Rey. Gloria a Dios. Vamos a hablar, hermano, del Espíritu Santo y el misionero. Cuando hablamos de misiones, hermano, estamos hablando de un tema apasionado. Misiones, hermano, nos habla y nos cuenta de hombres y mujeres apasionados por Cristo, apasionados por la predicación del Evangelio. Hombres y mujeres que renuncian al confort, que renuncian, hermanos, incluso a sus carreras, y se dejan guiar por el Espíritu Santo y van donde el Señor los envía. Cuando hablamos, hermano, de una misión, estamos hablando de un assignment, de una asignación. No todos tenemos las mismas asignaciones. No todos tenemos la misma misión. Hay unos que reciben una misión apostólica, profética, y otros evangelistas, pero todos le servimos al mismo Rey, poderoso Dios. Lo importante es que tú conozcas cuál es la misión, cuál es el propósito por el cual Dios te llamó, por el cual Dios te escogió. Porque de seguro que desde que Dios puso su mirada en tu vida, su mirada en ti y en mí, es porque Él sabía que le íbamos a ser fieles, porque Él sabía, hermano, que le íbamos, hermano, a servir. No importa, hermano, aleluya, los tiempos, las circunstancias, aleluya. Él sabía que nosotros le íbamos a ser fiel y le íbamos a obedecer. Glorificado sea Dios. Hermano misionero, aquella persona cuyo objetivo principal es hacer la voluntad de Dios. Es, hermano, llevar las buenas nuevas donde Dios los envíe. Hay, hermano, una unidad, una intimidad entre el Espíritu Santo y las misiones. Nosotros, hermanos, no podemos movernos por lo sensorial, por lo mental, porque sentí, no.
Es imprescindible que el Espíritu de Dios nos guíe, que el Espíritu de Dios vaya adelante para que la obra de Dios se haga con excelencia, con efectividad y que dé fruto. Cuando nosotros, hermanos, estamos hablando de misiones, quiero que tenga muy en cuenta que estamos hablando de guerra espiritual. Porque cuando tú, hermano, vas a entrar en los territorios, vas a entrar en ciudades, como este varón que se fue a meter ahí. Hermano, Turquía es el centro del esparcimiento del Islam. Turquía, hermanos, hace muchos siglos, ellos, hermanos, trataron de llevar el Islam a todo el mundo. Esa era la visión de ellos. Irse a meter a ese lugar tiene que ser guiado por Dios. Tiene que moverse en la dimensión de lo sobrenatural. Porque cuando vamos, hermano, a las misiones, cuando vas a visitar una casa, cuando vas al hospital, cuando estás en tu centro de trabajo, hay personalidades, hay entidades, hermano, hay demonios, hay, hermano, hombres fuertes que se mueven en los barrios, en las comunidades, se mueven, hermano, en las mentalidades, se mueven en las culturas para esclavizar, para engañar y para sacar el concepto de Dios de la vida del hombre. Por lo tanto, hermano, misiones tienen que ver con lo sobrenatural. Fíjate bien, hermano, donde quiera que Jesús iba, donde quiera que Él entraba, los demonios se alborotaban. Los demonios, hermano, comenzaban a protestar y ellos decían: sabemos quién eres. Los demonios conocían a Jesús, mientras que los fariseos, que era el pueblo de Dios, o los judíos de antaño, no lo conocieron. Y los demonios decían: sabemos quién eres. Sabemos que eres el Hijo del Dios viviente y has venido antes de tiempo para atormentarnos. Cada vez que Jesús se movía, entraba en el territorio de la guerra espiritual. Pero él, hermano, tenía el poder de Dios y los demonios tenían que salir fuera y huir. Hoy en día la gente está endemoniada. La gente, hermano, están poseídos. Las posesiones ya vienen en otra forma. La forma de endemoniarse ahora viene, hermano, de otra manera. Está más sofisticada. Está la tecnología que está comiendo, hermano, y que está esclavizando el cerebro de las multitudes. Cuando vamos, hermano, a predicar el Evangelio, cuando vamos a compartir la buena nueva, tenemos que entender, hermano, que vamos a un territorio y que vamos a guerra espiritual. Por lo tanto, mi amado hermano, aleluya, las misiones no han concluido. La gran comisión del Maestro no ha finalizado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es la asignación de Cristo a la iglesia beligerante en la tierra. Y me impresiona cuando Jesús conecta la predicación con la dependencia del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor les dijo, antes que salieran, el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿Cuándo terminará la pandemia? No lo sabemos. Ocurren cosas. Es como que el cochino virus se adelanta. Cuando parece, hermano, que ya lo están venciendo, de repente se muta. No nos toca saber los tiempos o las sazones. Estaba hablando con un hermano y me decía pues que tiene buenos proyectos, tiene buenos planes, salir a los parques, salir a evangelizar, hacer cosas para el reino, pero están esperando que las cosas se normalicen.
No os toca a vosotros saber los tiempos de las sazones, pero yo les garantizo algo: recibiréis poder. Y cuando reciban poder, me serán testigos. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Fíjate bien, hermano, que Jesús comienza con lo doméstico. Jesús comienza, hermano, con las áreas del diario vivir. Ellos eran judíos y estaban establecidos en Jerusalén. Por eso Jesús les dice, donde comienzan las misiones, donde comienza la obra de evangelismo, es en tu hogar, es con tu familia, es con los que no conocen a Cristo, es con los que no son convertidos. Hay muchos que dicen, Señor, mándame, yo quiero ir a la India, yo quiero ir a la China, yo quiero ir a Birmania, yo quiero ir a Turquía, quieren ir a todos lados, pero aún no le han hablado a los familiares, aún no le han hablado a los amigos, aún no le han hablado, aleluya, a los vecinos. La obra comienza en Jerusalén, tu vida doméstica, tu vida familiar, círculo de tus amigos, círculo de tus vecinos. Y una vez que tú eres fiel a Dios en lo poco, entonces espera que el Señor te mande a Judea. Y tal vez un poquito más largo hasta Samaria. Pero el asunto importante, hermano, es que recibiréis poder. La iglesia es investida con poder para llevar a efecto la obra del Evangelio. Oiga, esta pandemia al sector que más ha afectado es al sector de la iglesia. Porque los paralizó, los detuvo, los intimidó. Tanta muerte, tanta enfermedad. Pero no hay excusa, como decía la hermana que habló. Si usted trabaja, usted tiene que evangelizar en su centro de trabajo. Usted tiene que hablar. Usted no puede callarse. Usted tiene que decir que Cristo la salvó, que Cristo la sanó, que Cristo tiene poder. La iglesia nos hemos, hermano, como retirado a las cuatro paredes. No hay un evangelismo agresivo, no hay un evangelismo en las calles, no hay un evangelismo desafiante. La iglesia está como el boxeador, que estamos peleando contra el contrincante, pero solo estamos capeando nada más la andanada de golpe. Hermano, no podemos ganar una pelea solo capeando y bloqueando. Mientras tú no saques el jab y no saques el uppercut, pues no lo vas a noquear. ¿Cuánto le creen a Dios? Dice el escudo, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Pero eso es un arma defensiva. Pero el arma que tambalea al diablo, el arma que hace correr al diablo, el arma que el diablo le tiene miedo, es la palabra viva. Cuando Jesús peleó contra el diablo, Jesús le dijo, escrito está. Y cada vez que el diablo le sacaba un argumento, Jesús le decía, escrito está. No tuvo más remedio que huir. Es necesario, mi amado hermano, aleluya, que usemos las armas de la luz. Voy a hablar de un hombre humilde. Se encuentra en Hechos capítulo 9. Encontramos ahí a un discípulo muy humilde. Quizás no tenía títulos, a lo mejor no tenía una gran preparación académica, pero lo que sí tenía era un hombre de oración, era un hombre que amaba a Dios y era un hombre que buscaba de Dios. Ahí lo encontramos en el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí tenemos
un discípulo humilde. Un hombre que estaba en oración. Y a un hombre a quien se le aparece Cristo y le habla en una visión. Y lo manda a una misión. Cuando Ananías oye lo que el Señor le está diciendo, Ananías comienza a argumentar. Ananías comienza, hermano, a poner excusa. Señor, ¿y es que no sabes quién es ese hombre? ¿No sabes acaso lo que ha hecho Saulo de Tarso? ¿Cómo ha torturado, cómo ha echado preso a los aleluyas? Y ahora tiene cartas aquí de los principales para seguir atacando. Ananías discutiendo con el Señor, argumentando. Esta obra tiene que moverse de la dimensión de lo sobrenatural. Por eso, hermano, aleluya, el Señor ya lo había preparado todo. El Señor ya había hablado con Saulo de Tarso. Y sabe, hermano, lo que el Señor hizo con Ananías. Le dice a Ananías, no tengas temor. Ananías, no tengas miedo. Porque he aquí, Saulo de Tarso estaba orando y miró que entraba un varón llamado Ananías y le ponía la mano encima y recobraba la vista. Hay poder en Jesús. Hay poder cuando nos movemos en la dimensión de lo sobrenatural. Y el Señor había hecho arreglos divinos. Y cuando Ananías oyó aquella palabra, se fue el miedo, se fue el temor y avanzó, hermano, aleluya, y oró por Saulo de Tarso, hermano, le impuso las manos, aleluya, cayeron las escamas y le profetizó el ministerio. Un detalle sobresaliente en esta historia que quiero hacer énfasis. Cuando tú te ganas una persona para Cristo, nunca sabes a quién te estás ganando. Tú nunca sabes a quién te estás ganando para el reino de Dios. No necesitamos saberlo. Lo que necesitamos hacer es llevar las buenas nuevas para que este individuo oiga y se salve. Ananías fue enviado a predicar y a orar por el injuriador, por el blasfemo, por el perseguidor, por el aterrador Saulo de Tarso. Lo que Ananías no sabía es que el Señor tenía algo especial, un propósito selectivo, tenía algo grande para aquel chaparrito llamado Saulo de Tarso. Aleluya. Hermano amado, aleluya. Hay grandes hombres en la Biblia, grandes siervos de Dios, pero hay tres que sobresalen. En el Antiguo Testamento, Moisés. En el intermedio, nuestro Señor Jesucristo, el incomparable. No hay quien se compare con Él. Él es el único. El unigénito. Hijo del Padre. Y el número 3, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que fue llamado para llevar el evangelio a los reyes de la tierra, a las naciones del mundo. Este varón penetró 3 continentes, el Asia Menor, entró, hermano, en toda Europa y llegó hasta España. Más de cuatro viajes misioneros que tuvieron una larga duración. 14 epístolas paulinas que son el fundamento de la iglesia de Cristo, parte del fundamento. Estableciendo pastores, presbíteros, hermano, fue una vida sobrenatural. Pero tenemos que entender que cada vez que Pablo entraba en una ciudad, ya los demonios se habían alborotado, ya los demonios se habían levantado. Y cuando Pablo entró en Éfeso, se armó una revuelta a nivel de ciudad. Todos comenzaron a subordinarse
Y todos comenzaron a resistir y pedían la cabeza de Pablo. ¿Y cuál era su argumento? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Acaso no es sabido en todo el mundo de la superpatrona de Éfeso llamada Diana de los Efesios? Ese era el principado, ese era el gobernante, ese era el hombre fuerte que estaba en Éfeso. Y cuando Pablo llegó, entró en la guerra espiritual. Pablo tenía que moverse en la dimensión de lo sobrenatural, porque de lo contrario, esas, hermanos, esas, ¿cómo se dice?, fortalezas no iban a caer. Aleluya, iglesia, Juan 3:16. Tenemos una herencia, tenemos un legado. Esta es una iglesia poderosa. Esta es una iglesia que se levantó en la dimensión de lo sobrenatural. Oh, no fue levantada con sabiduría humana, fue con poder y demostraciones. Aleluya, milagros, gente sanada, gente loca que eran sanados milagrosamente. Ese Cristo no ha cambiado, es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Hay que creer a Cristo, hay que creer a Dios. Tenemos, hermano, aleluya, que levantarnos y hacer un evangelismo explosivo. El apóstol Pablo, donde quiera que llegaba, lo trataban de matar. Dice 3 veces azotado, 40 menos 1. En naufragios, asaltos en los caminos, traiciones de ministros que estaban ahí encubiertos, en pobreza, en hambre, en ayunos, náufrago. Las historias del apóstol Pablo son incontables, pero hay un detalle que sobresale. Donde Pablo llegaba, los demonios salían. Donde llegaba Pablo, el infierno temblaba. Porque cuando vamos a las misiones, vamos a guerra espiritual, nos vamos a meter en los territorios, nos vamos a meter en las mentalidades, en las culturas, en el engaño del diablo, de la idolatría, la hechicería. Hermano, eso todavía no ha concluido. Eso todavía, hermano, está allí. Y ahora, hermano, en una forma más tecnificada. Ahora está más difícil. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir creyendo en el Rey. Nos toca a nosotros saber los tiempos, las sazones. ¿Cuándo se terminará la pandemia? Nobody knows. Ahorita ya estamos con el Omicron. ¿Cómo se llama? Omicron creo que se llama. O Omicron, por ahí anda. Es un demonio. Un demonio. ¿Qué sucederá? No se sabe. Pero yo les digo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay que ayunar. Hay que pasar en la presencia de Dios 1 hora al día. Hay que leer Biblia. Hay que leer palabra. Si usted hace eso, el Espíritu Santo le va a mandar en misiones. El Espíritu Santo la va a usar como un simple siervo llamado Ananías, un desconocido. De hecho, solo aparece en ese notable episodio para no volver a aparecer nunca. Pero esa era la obra que Dios había seleccionado a Ananías para que fuera a ganarse a este gran varón de Dios llamado apóstol Pablo. La obra no ha terminado. Todavía tenemos familia, tenemos nietos, tenemos hijos que están apartados de los caminos del Señor. Aprovechemos cada minuto, cada segundo, cada instante. No olvidemos de decirle: Dios te ama. Dios fue el que puso su mano. Tú pudiste hacer esto porque Dios te dio la fuerza. A lo mejor no quieren oír eso, pero tienen que oírlo. Denle un aplauso al que vive. ¡Vive Jehová! Nos movemos en la dimensión de lo sobrenatural para que el Evangelio penetre, para que el Evangelio entre. Por eso, hermano, aleluya, el Señor les dijo: recibiréis poder. Amén. Y ellos, hermanos,
Si leemos, hermano, Marcos, en el capítulo 16, cuando ya estamos llegando al antepenúltimo versículo, creo que es como en el verso 26, por ahí anda. Hermano, hay un texto ahí que dice, y ellos, refiriéndose a los apóstoles, salieron y predicaron el evangelio por todas partes. Predicaron la palabra, dice, por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Oiga, no dice que los, dice que las señales seguían a la predicación de la palabra poderosa, la palabra viva, la palabra que tiene autoridad, porque viene de Yeshua, viene de Hashem Adonai. Y los demonios le tiemblan a esa palabra. Dice, las señales que la seguían. Usted no tenga temor a hablar de Cristo. No tenga temor a hablar del Señor. Tenemos que ser prudentes, claro que sí. Tenemos que ser sabios, claro que sí. No podemos andar tentando a Dios. Pero que no sea ese el pretexto, hermano, para que ya no hagamos nada. Hay un despertar de conciencia. Hay un despertar de la iglesia. Hay un despertar espiritual. Todavía el Señor no ha venido. Todavía ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura está de pie. No se ha concluido. Todavía es la misión de la iglesia. Cada quien haga su trabajo en Jerusalén. El lugar donde vives, tu centro de trabajo, tu centro de estudio, tu centro, hermano, aleluya, de recreación en tu comunidad, donde sale la gente a estar ahí un rato. Aprovechemos, hermano, porque el tiempo se acaba. Estamos en tiempos, hermanos, difíciles. Estamos en tiempos de apostasía. Pero también estamos en tiempos de una gran persecución. Yo no sé cuántos de ustedes saben que hay una aplicación llamada Zelle. Z-E-L-L-E, Zelle. Es una aplicación que todos los bancos tienen, hermanos, para hacer transacciones de dinero. Usted manda y usted recibe. Y se evitan los cargos. No es como en Vimo, que Vimo, ¿verdad?, está poniendo un cargo. Uno de estos días, hermanos, Yasmina le compró algo a una hermana de allá de Puerto Rico. Y me dijo, negrito, poner este dinero a la hermana tal. Pues yo, como dice, usted dígame saco y yo brinco. El asunto, hermano, que mandé la cantidad que ella decía, pero puse el concepto, porque le dan ahí la opción de poner un concepto. ¿Por qué? El dinero. Y al final le puse bendiciones. Ya, listo para enviar. Toqué. Algo se fue ron. Y me pusieron ahí unos anuncios en rojo. Decía, puede usar estos símbolos. ¿Qué estará pasando? Le volví a tocar el botoncito. Nada. Dije, voy a reconstruir el texto. Entonces puse el concepto y borré la palabra bendiciones. Toqué el botoncito. Se fue. Censura. Persecución. Y aquí, hermano, no crea que detrás de esa plataforma está una persona ahí oyendo por teléfono o está mirando, este hombre está enviando algo. No, señor. Son inteligencias artificiales que están programadas para que todo lo que mencione Dios, lo que mencione bendición o cualquier término religioso, la artificial inteligencia, ¡boom!, lo bloquea. Persecución. O son los tiempos que estamos viviendo. Aprovechemos que todavía el Facebook
se puede poner textos. Se pueden poner cosas cristianas. No sabemos los tiempos de las sazones, no sabemos qué va a pasar, pero recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Finalizo con una historia. Ya terminé el mensaje. Pero voy a contar una historia. Esta es la historia de David y su esposa Bea Flor. Estamos hablando de los años 1921. Eran tiempos, hermanos, donde los misioneros viajaban, hermanos, al África, viajaban a la India, a la Bermuda, viajaban, hermanos, al Amazonas. Es decir, hombres que sentían el llamado de Dios y se iban, hermanos, a China a llevar el evangelio a costo aún de perder su propia vida. Estos eran unos misioneros suecos que salieron de una base de Inglaterra y se fueron, hermanos, al África, en lo que hoy se conoce como el Zaire. Llegaron, hermanos, a la central misionera y ahí contactaron a los misioneros Joel y Berta Erickson. Ahí, hermanos, comenzaron a hacer las estrategias de cómo iban a predicar en los lugares tribales, donde estaban las tribus. Salieron, hermanos, y cuando llegaban, hermanos, a los lugares, eran rechazados. No los recibían. Y algunas veces tenían que huir para salvar su vida. Era bien frustrante. Tienen unos 2 hijos. La esposa se pone un poquito enferma, regresan de nuevo a su país, de donde habían salido. Y desafortunadamente la misionera muere. Pasa un tiempito, el misionero conoce a otra mujer cristiana, capta la visión, tiene la pasión por las misiones y de nuevo se van al África a predicar. Tratan de penetrar en las tribus, no lo podían lograr. Finalmente se cansaron, llegaron a una tribu, los rechazaron, pero dijeron: de aquí no nos vamos a ir. A la distancia, hermano, construyeron una casita, una choza. Y de la tribu venía un niño como de 5 a 6 años, y ese niño era el único que tenía contacto con los misioneros. Aquel niño les traía frutas, legumbres, huevitos, una gallina, le traía coco. Es decir, el niño les traía alimentación. Y la misionera pensó por un momento: bueno, no podemos entrar en la tribu. Este es el único contacto que tenemos. Vamos a tratar de comunicarnos con este niño. Y así lo hizo. Y le empezó, como pudo, a hablar de Cristo. Finalmente lo lograron traer a Cristo. El niño aceptó al Señor como su Salvador personal. La mujer salió embarazada. Dio a luz una bebita. A las 3 semanas se murió la mujer. Dejó una bebita recién nacida a la cual llamaron Angie. Cuando murió la misionera, algo murió en David, el misionero. Y David dijo: that's it, es ahora, no más, suficiente. Agarró a la bebita Angie y se la regaló a los misioneros Erickson. Agarró a sus niños y se regresó a la ciudad de Inglaterra, de donde había venido. Los misioneros comenzaron a criar a la niña. Y ya la niña estaba 1 año, ya la niña estaba creciendo. Pero desafortunadamente los misioneros Erickson también se enfermaron. Y se fueron poniendo más malitos y más malitos. Y sintieron, hermanos, que no la iban a hacer. Entonces agarraron a la pequeña Angie y se la dieron a unos misioneros norteamericanos llamados Arthur y Anna Byrd. Y le dijeron: ten esta niña. Al poco tiempo los misioneros Erickson murieron. Hermanos, las misiones no es fácil. Hermanos, nosotros aquí estamos cómodos, hermano. Aquí nosotros estamos felices.
Estaba ahí un poquito de agua cayendo y dando mi paraguas. Las misiones caen, hermano, aguajes de verdad, rayos, hermano. Y los misioneros pasan todo eso por amor a Cristo y a las almas. Los misioneros norteamericanos comenzaron a encariñarse con la bebita, comenzaron a tomarle un gran amor. Y un día tomaron la decisión de regresar a los Estados Unidos. Y es de esta manera que ellos llegan a Dakota del Sur, donde la pequeña Angie comienza, hermanos, a finalizar la primaria. Luego pasa, ¿verdad, hermano?, a lo que le dicen junior high. Y finalmente, hermano, termina su high school. Llega a la universidad. En la universidad conoce a Dwayne. Este va a ser el esposo de toda su vida. Y se casa con él. Tienen 2 hijos. Le sale una promoción al marido de Angie. Y le sale una promoción, hermano, en Washington, D.C. para que sea el rector de una biblioteca. El principal acepta la posición. Se mueven de Dakota, se mueven a Washington. Ahora están instalados con buena posición, buen sueldo. Amén. Pero algo, el destino estaba guiando a esta niña. El Dios de la gloria, que no se olvida de nada, tenía un plan sobrenatural para ella. Un día, estando ahí en la librería, llegó a sus manos, encontró una revista donde había una portada que decía La tumba de la Cruz Blanca. Pero el artículo estaba escrito en sueco. Así que ella no le entendía nada, pero algo se conectaba, algo se inquietaba en ella. Empezó a buscar a alguien que le tradujera. Encontró en la misma universidad unas personas que le tradujeron. El artículo hablaba de cómo años atrás habían llegado unos misioneros al África y que la misionera se había muerto y en honor a ella estaba una tumba con una cruz blanca. Algo estaba pasando en la vida de Angie, algo que no la dejaba tranquila con aquel artículo. Ella sentía que algo, es como Moisés, que no sabía, pero cuando miró que maltrataban al judío, se le hirvió la sangre, porque él traía sangre hebrea. Llegan las noticias a Angie de que va a haber una convención internacional de la Asamblea de Dios en Springfield. Habla con el marido y le dice: yo quiero ir a esa convención. Se traslada a la convención y el último día domingo presentan al presbítero de las Asambleas de Dios del África. Pasa el hombre y comienza a hablar de cómo la obra de Dios había empezado en el África y cómo se había desarrollado. Hace muchos años llegaron una pareja de misioneros. Yo era un niño, me hablaron de Cristo, no le entendía nada. Se murió la misionera. Estaba diciendo el presbítero o el presidente de Asamblea de Dios del África. ¿Quién era? Aquel pequeño niño que los misioneros le predicaron. Angie estaba oyendo y las lágrimas corrían. Cuando finalizó y bajó el hombre, Angie fue en carrera a decirle: cuénteme más, cuénteme más. Llegaron a la conclusión de que ella era aquella niña que los misioneros habían regalado. Que en esa tumba con la cruz blanca yacía el cuerpo de su madre misionera por amor a Cristo y a las almas del África. Pero le dijo algo: yo conocí a tu madre, yo conocí a tu papá. Tú tienes hermanos. ¿Cómo? Sí, tú tienes otros hermanos. Cuando ella recibió aquella noticia, ella comenzó, hermano, a indagar y comenzó a buscar información y finalmente dio con los hermanos, los cuales ignoraban que había una hermana que había sobrevivido. Se reunieron. Y lo primero que ella preguntó: ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está papá? Los hermanos la quedaron viendo y le dijeron:
nuestro padre está muy enfermo. Su vida está alcoholizada. Yo quiero conocerlo, yo quiero verlo. Le dijeron los hermanos, te vamos a llevar. Pero tienes que saber algo, Angel. En nuestra casa está prohibido hablar de Dios. No se puede ni siquiera mencionar el nombre de Dios. Ella dijo, no importa, yo quiero ver a papá. Llegó el tiempo de la reunión y Angie entró en aquel cuarto. Ahí estaba un hombre tirado en aquel desorden, hermano. Una cosa lastimosa. Y la chica, hermano, le habló y le dijo, papá. Y el hombre se volvió, no sabía qué decir. Y le dijo, hija, perdóname por haberte abandonado. Le dijo a Angie, no te preocupes, Daddy, Jesús cuidó de mí. Y le digo, Dari, quiero contarte algo, quiero decirte algo, Dari. ¿Te acuerdas de aquel niño? ¿Te acuerdas de aquel muchachito que te traía comida, te traía fruta? ¿Te acuerdas? Sí, le dijo, pues quiero decirte una historia. Ese niño comenzó a hablarle a otros niños de su tribu, comenzó una escuelita dominical y el evangelio comenzó a crecer, Dari. Le dice, hay más de 600 iglesias en el África, gracias al sacrificio de mamá, gracias a que tú fuiste obediente y llevaste la palabra a ella. Hay miles de africanos que vinieron a Cristo por el sacrificio de mamá. El hombre comenzó a llorar. El hombre no paraba de llorar. Ese fue el día que se reconcilió con papá. Ese día se reconcilió con Dios. A las 3 semanas murió y se fue con el Padre. Estas son las lindas historias de ultramar cuando le obedecemos al Señor y hacemos la obra. Hermano, cada inversión de tu tiempo, cada semilla, cada lágrima no cae en vano. Como dijo, ¿verdad? Pablo, hermano, dice, Apolo sembró. No, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Póngase de pie en el nombre del Señor, hermano. Vive Jehová, anímate, hermano, a las misiones. Habla de Cristo sin temor. Siento la gloria de Dios en esta hora. No sé si tienen ahí algo que poner, hermano, o van a